Poder compartirles aspectos prácticos de cómo se viene llevando la situación en nuestro país. Ya tenemos ya varios años con la factura electrónica y la casuística y la problemática que está trayendo también este tipo de modificaciones que ha habido a la norma. Y recientemente también se están haciendo otros tipos de cambios para poder consolidar y poder llevar la tributación de acorde para no perjudicar a muchas empresas. Pues vamos a ver incluso los ilícitos tributarios que se están cometiendo con la factura electrónica. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esto. Y primero, lo que encontramos, el fraude a la ley que se está cometiendo, lo cometen todos los países de América. Se está cometiendo abusando de las normas legales que existen. Dentro de ello que tenemos nosotros, uno de los casos muy típicos que ocurrió es de que el que menos y todos los empresarios lo que no quieren es pagar impuestos. Impuestos, imposición, nos guste o no, nos impone. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre de que muchas veces los artificios legales o se genera un ropaje jurídico para dejar de pagar los impuestos. Dentro de ello, ¿qué ocurrió en Perú? Ocurrió de que en estos años los animales vivos no pagaban impuestos. Y siempre, cuando llega diciembre, Navidad, en Perú se acostumbra a comer el pavo. No sé si acá también será igual. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Por ahí, la empresa vio y dijo, muy bien, los animales vivos no pagan IGB, no pagan IVA. Muy bien. Pero yo tengo que vender ese pavo beneficiado, porque vivo, no lo van a meter al horno. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hacen estos señores? Emiten la factura por pavo vivo y después le dicen, te voy a hacer una factura pequeña por la matanza, viscerado, ¿no?, del pavo. ¿Para qué? El mayor margen, el mayor monto de la operación era por el pavo vivo, Entonces no había afectación al IGB. Y la matanza, el desviscerado, era un monto pequeño que grababa solamente por el servicio al IVA. Entonces, pasa el tiempo y un día llega la administración tributaria a revisar y le dice, eso que has hecho es fraude a la ley. Tu intención tuya no ha sido vender el pavo vivo, ha sido vender el pavo beneficiado. Y esto pues terminó con una acotación y determinando de tal forma toda la operación global grabada con el IVA. Este tipo de situaciones trajo como consecuencia de que se modificara la ley y quede prohibido, al menos en la parte tributaria peruana, lo que es la elusión tributaria, eludir el tributo. Entonces, pues, tenemos ahí un caso típico y una sentencia. En el Perú existe lo que se llama en segunda instancia el Tribunal Fiscal y posteriormente el Poder Judicial. Son 3 etapas. Tenemos la primera etapa administrativa, que es reclamar frente a la administración tributaria. La segunda, apelar ante el Tribunal Fiscal, lo cual no existe lógica y hay mucha discusión. ¿Por qué? Quien te acota es la administración tributaria. ¿Y a quién le reclamas? A la administración tributaria. Entonces se convierten en juez y parte de su misma situación que ellos han determinado. Entonces nace por ahí varias teorías de discusión. ¿Qué cosa más tenemos? Emisión de facturas en operaciones no reales. Y esto se está dando casi en toda América. La famosa venta de facturas. ¿Quién no quiere pagar impuestos? Va, corre y compra facturas. Y esto pues es acto delictuoso. Entonces pues nos encontramos con un problema. En México, por ejemplo, le llaman los EFOS, los EDOS, empresas encargadas de emitir operaciones simuladas. Empresas que se dedican a deducir el impuesto de operaciones simuladas.
en el Perú, operaciones inexistentes o operaciones simuladas, operaciones no reales, los cuales no constituyen actos delictuosos. Pero acá viene uno de los problemas. ¿El problema cuál es? De que en el Código peruano, en el Código Tributario peruano, permite que la simulación relativa, sí convalide el uso del crédito fiscal. Imagínense. ¿Por qué? Porque dice que no es operación no real. Lo que están usando es a un tercero emitir un comprobante de pago porque él no vendió, pues lo vendió otro. Pero en sí, la operación es real. Este tipo pues, de situaciones está generando muchas veces que la administración tributaria busque desconocer por operación inexistente que no se realizó. Y en muchos casos, pues, la forma se ha interpuesto por encima de la verdad material, lo cual no debe ser admitido, pero hasta ahora, hasta incluso nuestro Poder Judicial lo ha admitido. Otro de los puntos la pregunta es de que si en una operación no real, que no se realizó, ¿se debe tributar o no se debe tributar? Cuando la doctrina nos dice que para pagar un impuesto deben hacer el hecho imponible. Entonces, si emites un comprobante y nunca has vendido nada, la pregunta es, ¿debe pagarse impuestos o no debe pagarse impuestos? El Código Tributario peruano castiga al emisor del comprobante de pago así no haya vendido, que tiene que pagar el IVA. Y aquel que adquirió por una operación simulada, le castiga desconociendo el IVA. Y muy aparte, desconociendo el pago como gasto deducible contra el impuesto a la renta. En una conversación con los amigos acá de Colombia, de la DIA, me decían que ellos ya tenían resoluciones del Poder Judicial de acá de Colombia, en la cual decían que acá lo que ven es la verdad material, más allá del mero formalismo. De verdad, esto lo muy interesante sonó al menos para nosotros, porque el Poder Judicial de Perú actúa de manera diferente hasta ahora. Esperamos que este criterio cambie con la jurisprudencia que está saliendo de otros países. Otra de las preguntas es que nos hacemos y que está discutiéndose, de repente va a llegar algún momento que se va a discutir acá, si las operaciones ilícitas deben pagar impuestos o no. Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. ¿Por qué existe casi en la mayoría de países el lavado de activos? Existe a través de la extorsión, mayormente en Perú, personas que se dedican a extorsionar y obtienen grandes ingresos. Y la pregunta es si esto debe tributar o no debe tributar. Y nacen por ahí dos teorías. Una de las teorías que señalan que si el Estado les cobra a estas personas, el Estado se convierte en cómplice. Y la otra teoría es de que si no le cobras impuestos a estas operaciones ilícitas, sería premiar al delincuente. Entonces, nos encontramos en dos situaciones. Pero ya la jurisprudencia del Poder Judicial de Perú ya ha establecido y ha señalado que la norma tributaria señala que grava a los ingresos y no dice que estos sean lícitos o ilícitos. Y además, cuando interviene el Estado con el cobro del impuesto, es posterior a los hechos que hayan ocurrido. Por lo tanto, el Estado no puede ser cómplice. De verdad, esto ha zanjado y ha dejado bien claro que las operaciones ilícitas tienen que tributar. ¿Y qué es lo que también ha establecido? Algo muy importante. Lo que busca el Estado es recuperar lo que ha dejado de pagar.
Y dentro de ello hay un artículo, el 189 del Código Tributario Peruano, en el cual ha establecido de que si se han cometido ilícitos y se dejaron de pagar los tributos, de que tú puedes pagar toda la deuda tributaria antes de que el fiscal acuse y te exime de la acción penal. Todo demuestra que además es lo que se busca es la recaudación antes de penalizar y meter preso a los responsables. Otra de las leyes que tenemos es la famosa bancarización, donde pues en Perú se ha establecido que por encima de 2.000 soles o 500 dólares se tenga que bancarizar la operación. Y esto ha generado grandes problemas. ¿Por qué? Tenemos casos en los cuales se han comprado mercadería, vehículos, escritos en los registros públicos con tarjeta de propiedad que acredita que es dueño, pero por no haber bancarizado, por no haber usado los medios de pago, simplemente han desconocido el crédito fiscal del IVA, como también el costo gasto. Y acá viene el problema. La bancarización es un requisito formal, de forma. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ha fijado la forma como tú debes pagar una operación de compra. Entonces, es solamente mero formalidad nada más. Y ahí viene el problema. Pero yo tengo acá la tarjeta de propiedad, tengo el documento que acredita que soy dueño, tengo el documento del notario, tengo todo. Pero no has usado medio de pago. No es válido para efectos tributarios. Imponen la forma por encima de la verdad material. Lo cual, conversando con los de la vía, acá en Colombia, me decían que sobre eso ya tienen sentencia en la cual, acá, la tributación mira la realidad, la verdad material antes que la forma. De verdad, interesante, y es algo que me llevo yo a Perú para poder usarlo como criterio frente a la casuística que tengamos dentro de los casos que se nos presenten. Es decir, ustedes acá ponen primero la verdad material por encima de cualquier formalidad. Venta de mercadería sin medio de pago, imagínense. O sea que si yo no usé el medio de pago y he comprado mercadería y lo he vendido, no vale esa operación de compra. Pero la venta sí. O sea, generando ingresos presuntivos, ¿no?, de parte del Estado. Porque imagínense, ¿cómo he podido vender si yo lo he comprado? Pero me desconocen la compra, pero no la venta. Pareciera un absurdo. Pero así está, que un requisito formal está por encima de lo sustancial en nuestro país, lo cual es distinto acá. Por eso, profe, que por eso en los últimos años, acá en Colombia, el tema de la facturación electrónica ha tomado mucha fuerza, y la obligatoriedad de las personas en la expedición de la factura electrónica como soporte. Entonces, sí ha habido bastantes sentencias y bastante normatividad en cuanto al manejo y a la expedición de la facturación electrónica como soporte, para evitar el tema de lo que usted está manifestando de por qué la compra no y la venta sí. Entonces, claro, cuando anteriormente la persona no tenía la obligatoriedad de la facturación, claro, lo vendía y ahí había la diferencia para la renta líquida del pago del impuesto. Hoy eso se ha visto minimizado, porque cuando te va a comprar, indudablemente le van a generar automáticamente la facturación electrónica como soporte. Entonces ahí ya tiene el soporte de la adquisición. Eso no ha sido fácil, porque también debemos de entender que hay mucha informalidad, y por eso también ha habido otras estrategias del Estado en crear otro medio de tributación a diferencia de la renta, del impuesto de renta. Entonces nosotros también tenemos un régimen simple de tributación que en otros países se llama monotributo.
y muchas de las personas que han trabajado de manera informal se han vinculado o se trasladan del impuesto de renta, se trasladan a ese régimen para evitarse también unas facilidades en la expedición de la facturación, dos, la tasa de tributación es mucho más baja. Entonces el Estado se ha venido haciendo una serie de reformas también para soportar, para tener los soportes en temas de transacciones. Muy bien. Sí, eso vamos a ver también la problemática más adelante. Perú ya tiene años ya con la factura electrónica. Más adelante vamos a ver las problemáticas que también se han generado. Ahí vamos a entrar a verlo un poco más y de verdad hay hasta ilícito que se están cometiendo con la factura electrónica, que lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Responsabilidad de los consorcios. Bueno, en Perú existe la Ley General de Sociedades, que somos una copia de España, que los consorcios pues, es la unión de empresas jurídicas o personas naturales para formar un negocio temporal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las problemáticas que ha traído esto es de que si tú tienes un consorcio, imagínate, con una participación de un 1%, y suponte que el consorcio ha quedado con deudas tributarias, la administración tributaria puede cobrar a cualquiera de los consorcios toda la deuda. Doctor, pero yo solamente he sido con el 1%, y el 1% mío son $2. Y la deuda que tiene el consorcio son $800.000. Sí, pues. Pero la norma le faculta a la administración tributaria que me pueda cobrar a mí los $800.000 por tener una participación de un 1%. De verdad, nosotros estamos llevando estos casos al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya hemos perdido frente a la parte de lo que es reclamación, que es de la vía administrativa, apelación ante el Tribunal Fiscal, y hoy lo tenemos en el Poder Judicial porque no es posible que por una deuda, por una participación que yo voy a recibir $2, me puedan cobrar $800.000. Entonces, esto vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad. No resulta justificable dicha actuación y dicho procedimiento. Y además tenemos un texto constitucional en el cual señala que el Estado no permite el abuso del derecho. ¿Y qué cosa es lo que se está haciendo? Es como si ustedes heredaran, vamos a decirlo así, de su padre 2 millones de pesos. Pero su padre se quedó con una deuda de 3 millones. Y le dijeron, por haber recibido los 2 millones de pesos, tienes que pagarme 3 millones. Absurdo, ¿no? Pero así se viene ejecutando y esto hoy en día lo tenemos en el Poder Judicial. ¿Qué sí? Prescripción tributaria. Lo que usan mayormente, pasados los 4 años, o 6 o 10, según lo que establece la norma tributaria, es de que se está solicitando prescripción tributaria. ¿Y por qué? Y recomendamos a los abogados soliciten que todas las empresas deben solicitar la prescripción tributaria. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Imagínense que tenemos muchos casos de lavado de activos en la cual los fiscales están solicitando documentación del año 2006. No sé si acá opera también la prescripción. Supongo que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley me faculta a través de la prescripción que pueda deshacerme de los documentos. Ya no hay facultad de tenerlo en la mano, de tenerlo guardado. Pues si cuando viene una denuncia por lavado de activos, una investigación, viene a solicitarte documentación de periodos prescritos. Documentación que ya, de repente, ya se incineró, ya no lo tengo. Y la pregunta es, ¿cómo me defiendo? Oye,
tenemos esta discusión también con el Poder Judicial, porque si ya prescribió, ya no tengo la facultad de guardar la documentación, entonces ¿cómo yo acredito ante el juez? Entonces, esto se tiene en discusión también al Poder Judicial de Perú, porque no se puede solicitar documentación de periodos ya prescritos, tendrá que confiar en la buena fe del contribuyente o en base a las declaraciones que obran dentro de la administración. Es por eso que como abogados recomendamos a todas las empresas que deben solicitar la prescripción de las deudas tributarias como de la documentación. Ojo, no solamente la deuda, sino la documentación. Porque imagínense, yo supongo que si a ustedes le piden un documento de hace 5 o 6 años, no lo van a tener. Entonces, ¿cómo poder acreditar? ¿A que sí? Sujetos sin capacidad operativa. Primero nos sacaron la factura electrónica, hoy en día nos han sacado sujetos sin capacidad operativa. ¿Cómo es esto? La administración tributaria comenzaba a detectar de que hay empresas que venden y no le compran a nadie. Entonces dice, si ellos no le compran a nadie, ¿cómo venden? Entonces han creado esta ley, sujetos sin capacidad operativa, en las cuales a esas empresas le van a anular que puedan emitir comprobantes de pago que otorguen derecho a usar el crédito fiscal del IVA. ¿Sí? ¿Y desde qué tiempo se empieza a contar el plazo de los 4 a 6 años? ¿Perdón? ¿De qué momento se empieza a contar el plazo de los 4 a 6 años? ¿De prescripción? Ajá. Ya, mire, la norma en Perú establece 4 años para quienes declaran la deuda tributaria. Si tú declaras, 4 años. 6 años para quienes no declaran y 10 años para quienes son agentes de retención. Ahora, hay un problema, hay un vacío legal en la norma, porque dice 4 años para que los que declaran. Y la pregunta es, y tuvimos un caso de una persona que había vendido como $300,000 y había declarado solamente $20,000. Y nació la pregunta ahí, esa persona al 5.º año podía pedir la prescripción o no. Y nació la discusión ahí con los demás colegas. No, no puede, porque la norma dice que debe haber declarado. Y nosotros fuimos de la opinión que sí, prescribía, porque la norma decía que declare, no decía que declare bien o mal. Solamente decía que declare. Había un vacío legal. Y efectivamente, la administración tributaria nos dio la razón. Y le dijo, tu administración, tenías 4 años para que tú verifiques si la operación estaba bien o mal. No. Entonces, esos son los plazos de prescripción. Lo cual, si acá existe la prescripción. Sí, aquí, profe, aquí es, si usted la declara, serían 3 años. Y si no declara, 5. Así es el término de cerveza de aquí. Diferente. Aquí son 3 y 5. Si declaras, son 3. Y si no declaras, entonces serían 5 años. O sea, lo tienes más fácil todavía. Pero es recomendable, ¿no? Como les digo, porque no solamente prescribe la deuda, sino también los documentos. ¿No? Porque Aquí, con base en eso, profe, aquí hay también una discusión porque no lo trae la ley tributaria, sino nos basamos en el Código del Comercio. La ley tributaria dice que los documentos tributarios usted lo debe conservar 5 años, ¿vale? Y el Código del Comercio dice que son 10, pero hay un parágrafo que establece que dice después de los 10 años deberá conservarlo en un lugar que sea fácil su reproducción. Entonces, con ese parágrafo ahí es donde uno dice, bueno, y ahí entonces ¿cuántos años es? Si conservar en un medio que sea fácil su reproducción sería un escáner o ponerlo en la plataforma, entonces ¿cuántos años serían? Entonces, ahí no hay años, profe. Pero cuando venga la autoridad usted debe conservarlo en un medio que sea fácil su reproducción, así es lo que dice la norma. o sea, Y lo dice el Código del Comercio, ¿no? O sea, no es la tributación, sino el Código del Comercio.
Claro, ahí hay una falta de precisión. Ajá. Ahora, la pregunta sería, tampoco toda la vida lo vas a tener que guardar un documento. Ujú. Sí, esa es otra ¿No? discusión. Y ninguna persona puede ser perseguida toda una vida. Toda una vida. ¿No? Eso está prohibido. Ya tenemos la Convención de Derechos Humanos que ha establecido eso, que nadie puede ser perseguido de una forma ilimitada, salvo los casos de ilesa humanidad, que son imprescriptibles. Después todo prescribe. Yo creo que por ahí lo que ustedes podrían hacer es ir de repente al Poder Judicial y solicitar que aclare. Porque tienen que aclarar, o sea, el plazo. ¿Cuál es el plazo? Yo no puedo borrar toda la vida los documentos, ¿no? Y peor todavía si estos se destruyen, o de repente por causa fortuita. ¿Cómo queda? Bueno, estábamos sobre estos sujetos sin capacidad operativa que se ha creado en Perú. Aquellos sujetos que dicen que no tienen capacidad económica. Aquellos sujetos que no tienen trabajadores en planilla. Aquellos sujetos que no tienen capacidad financiera. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé que mi trabajador no le compra a nadie? ¿Cómo saber eso? Cuando la ley tributaria señala que existe reserva tributaria, que yo no puedo llegar a saber. Ustedes seguramente cuando van a comprar, no le dicen a su proveedor, a ver, dame a quién le has comprado, enséñame a quién le compras. Eso va contra la reserva tributaria. Entonces se ha generado un problema. ¿Cómo acotar a estas empresas? Está la ley puesta, pero ¿cómo aplicarlo? Esta norma está del año 2022 y todavía ha señalado esta norma y dice se va a publicar las empresas que no tienen capacidad operativa. ¿Saben cuántos ha publicado hasta ahora? 5 empresas. ¿Por qué? Es difícil el trabajo de campo. Nosotros en auditorías, cuando tenemos por el ente fiscal, nos alegan y nos dicen, no señor, pero esta empresa no tiene compras. Pero yo ¿cómo sé? No, porque aquí mi sistema dice, está bien, dice en tu sistema, pero no es de conocimiento público, ¿yo cómo me defiendo? Eso lo sabes tú. Pero cuando yo voy a comprar, ¿qué? ¿Te voy a tener que ir a preguntar a ti a quién si tiene compras? Y tú tampoco no me lo puedes decir por la reserva tributaria. Entonces ha originado un problema. Y la jurisprudencia que ha señalado que no solamente tiene que mirarse que ese negocio, quien te ha vendido, no solamente no tenga capacidad operativa, sino tiene que haber otros elementos adicionales. ¿Por qué? Porque no se puede castigar en base a la información que no se tiene. Si imagínense que ustedes vayan a comprar, ¿no? Y después le digan, no, ese proveedor no le compró a nadie, porque no obra en mis archivos, porque gracias a la factura electrónica, no obra en mis archivos que le haya comprado a alguien. Pero la pregunta es, ¿y ustedes cómo saben que no le compró a nadie? Uno de los problemas que se está ventilando ahora. Ahora, ¿qué ocurre con estos comprobantes que hayan sido emitidos por estos sujetos sin capacidad operativa? La norma dice que no dará derecho a usar el crédito fiscal del IVA, ni tampoco como costo-gasto. Pero como les digo, hay un problema ahí que no es de conocimiento público. Que sí. Otra de las cosas que también conversaba con los amigos de la DIAN era con respecto a que en Perú obligan a todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores a pagar utilidad a los trabajadores. Obligatorio. Imagínense. Y esto pues genera un problema. ¿Y cuál es el problema que genera? Imagínense, tenemos una empresa que tiene 25 trabajadores y su ganancia es $200,000. Y tiene que repartir, porque tiene más de 20 trabajadores, tiene que repartir utilidad a los trabajadores. Ahora tenemos la empresa B,
que tiene 10 trabajadores y su ganancia es $800.000, o sea, ganó más. Esa no paga porque no tiene más de 20 trabajadores. Ilógico y hasta absurdo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a colaborar, pero de acuerdo a su capacidad contributiva, de acuerdo a la capacidad que tienen. Esto vulnera la razonabilidad y proporcionalidad. Profe, el pago que se le hace a los trabajadores con base en ese, ¿cómo se le paga? A ver, el pago, ¿cómo se hace a los trabajadores? Se ha establecido por sectores, por ejemplo, el sector de transporte, por decir, 5%, sectores abarrotes, otro porcentaje, y así variable. Un porcentaje de la utilidad. ¿Cómo se le hace? Tienen que hacer el pago con su cheque y su firma que ha recepcionado el pago de utilidades. Profe, en cuanto al tema laboral, los trabajadores, hablando allá en Perú, tienen derecho cuando los contratan laboralmente a que le paguen ¿qué? Cuando se contratan laboralmente tiene derecho a lo que son vacaciones y a la compensación de tiempo de servicio. Nada más. Nada más. Vale. ¿Por qué le preguntaba eso, profe? Porque aquí en Colombia nosotros tenemos algo que se llama, para los trabajadores que tienen con vinculación laboral, las empresas se obligan a darle, pues, además del salario, pues algo que se conoce como las prestaciones sociales. No, eso sí. Entonces, dentro de las prestaciones sociales se establece la cesantía, ¿vale? Por si se queda sin trabajo a un futuro, ¿vale? La puede, y es un salario por cada año. Pero dentro de esas prestaciones hay uno que se llaman las primas de servicio. Y la teoría de la prima de servicio es la participación de los trabajadores en las utilidades que tenga la empresa. Entonces ahí no depende de la utilidad que tenga la empresa, sino es que si usted tiene una vinculación laboral, tiene derecho a que le paguen la prima de servicio. No es por las utilidades. Entonces, ahora la pregunta del profe también, ¿allá existe la prima de servicio como tal, No. bajo el mismo enfoque o no? No hay ninguna prima. Lo que sí hay un seguro de vida, que ese es muy aparte. Sí. No, lo que sí hay prestación de salud y lo que es la ONP o AFPs. Entonces aquí ese término, aquí en Colombia, el pago de las utilidades lo llamamos primas de servicio. No lo vinculan directamente hacia pues las utilidades como tal, sino lo enmarcan es bajo el contrato laboral. Quien tenga un contrato laboral tiene derecho a una prima. Se le pagan 2 veces en el año, mitad en junio, mitad en diciembre. Y es de acuerdo a lo que usted gana, al salario que usted estipuló dentro del salario. Pero es vinculación laboral. Distinto a lo que se lleva. Es distinto. Es bien distinto. Ali es la gratificación. Profe, ¿y existe alguna reforma que favorezca, digamos, a las empresas pequeñas que llegan a ¿Sí? de trabajadores? Perdón, ¿cómo? ¿Qué? ¿Existe algún beneficio? Si existe alguna reforma que favorezca a las empresas pequeñas que recién están comenzando, ¿Que educan qué? que viven con más límite de trabajadores. Que si existe algún beneficio de aquellas, cuando se crean las empresas o las empresas pequeñas para este tipo de... Lo que pasa es de que en el ámbito laboral, en el Perú se ha establecido lo que son el régimen de la microempresa, la pequeña empresa, y el régimen general a través del régimen que se le conoce como régimen MIPE laboral. ¿No? Establece parámetros en los ingresos en los cuales las microempresas no superan 150 UITs, acá es VT que le conocen ustedes, allá lo conocemos como UIT. Si no superan las 150 UITs en Perú, pues esas empresas lo que tienen es de que no hay beneficios laborales. Las pequeñas empresas que no superan las 1.700 UITs, los beneficios laborales son a la mitad. Y el régimen general ya que establece ya completo los pagos de beneficios. Eso es lo que tenemos allá.